Para mí es una satisfacción particular poder rezar esta misa en sufragio del alma de nuestro querido obispo. Habitualmente muchas veces se habla en lenguaje así coloquial o periodístico de una misa en honor. No, propiamente es una misa por él, porque los cristianos tenemos la conciencia de que él ha muerto en gracia de Dios, está con Dios, pero necesita de purificación porque todos estamos heridos por la fragilidad del pecado. Y entonces nosotros, movidos por la caridad y movidos también por un deber de gratitud para con Él, por todo lo que Él nos dejó, hemos rezado esta Santa Misa pidiendo por el eterno descanso de su alma. Señalé particularmente dos características de su personalidad, que era un predicador, un maestro, fue profesor de teología toda su vida y fue un gran predicador, entusiasta, audaz, valiente, para plantear con fuerza las exigencias del Evangelio. Era un hombre muy apasionado, entusiasta, y eso se notaba en su modo de enseñar y de interpelar. A su vez, un inmenso amor a la Iglesia. Él fue ordenado sacerdote en el año 63, y en ese año la Iglesia comenzó un proceso de reforma muy intenso, conocido comúnmente todo como el Concilio Vaticano II. Él fue un enamorado del Concilio Vaticano y de la reforma de la Iglesia, pero siempre en fidelidad a toda la tradición y al ser íntimo de la Iglesia. Para que me entiendan muchos, con esta renovación mucha gente interpretó que la Iglesia debía cambiar totalmente, y eso él lo tenía muy claro que no. Y fueron años de intenso sufrimiento, década del 60, del 70, y todavía tenemos algunos cimbronazos. Pero él fue un hombre enamorado de la Iglesia, fiel a la Iglesia, por la que trabajó y a la cual sirvió intensamente. Así que, y finalmente, señalé también que con oportunidad que sus restos descansan aquí en la Iglesia Catedral, un tema que yo alguna vez lo hablé con él, porque más allá de las características personales y subjetivas de cada obispo, es instrumento de la gracia de Dios en lo que llamamos la sucesión apostólica. ¿Qué quiere decir? Que entre los apóstoles, San Pedro y los 12 apóstoles que Cristo envió, y nosotros, yo hoy como obispo, hay una cadena ininterrumpida de testigos de la resurrección de Cristo, que fuimos imbuidos del poder del Espíritu Santo para hacer presente a Cristo con su palabra, con sus sacramentos, con el perdón de los pecados, con la salvación. Y gracias al obispo, gracias a esta sucesión apostólica de la que hago mención, en la Iglesia tenemos Eucaristía, tenemos sacerdocio, tenemos perdón de los pecados, tenemos la unidad de la Iglesia y la fidelidad a Jesucristo. Por eso le debemos esa gratitud, y sus restos aquí en la catedral vienen a ser testigos de esa sucesión apostólica y de que nosotros no somos un culto inventado hace 2 o 3 años, ni hace 20, ni hace tampoco 4 siglos. Somos la Iglesia que Jesucristo fundó sobre los cimientos de los apóstoles, y acá estamos en perfecta continuidad. Por eso le debemos esta gratitud, y sus restos acá vienen a ser como una reliquia, como un testimonio precioso de ese tesoro en la vida de la Iglesia.